estaba bien. Tenía ya más o menos como un mes y medio de no estar bien. Muy depresivo, muy triste. No le encontraba, no encontraba sentido. Y estamos realmente indignados por esta situación porque nunca se le hizo justicia y llegó a esto. Damos inicio con el tema de esta tarde y es no soportó el encierro, y usted pensará a qué se refiere, y nos referimos precisamente a la persona que se ha suicidado dentro de la brigada de Mariscal Zavala. Él estaba involucrado en el caso Ixpisa que se estaba conociendo. Lamentablemente toma esta fatal decisión. Bueno, aquí tenemos a Julio Talamonti esta tarde para platicar del tema. Talamonti, bienvenido. Es complicada la situación cuando tiene que ver una persona, pues obviamente que ha fallecido, ¿no? A causa de esto que vamos a abordar hoy. Pero hablemos antes de entrarle de lleno al tema, si te parece, Talamonti, si te parece, Alejandra, sobre cuestiones de tortura en Guatemala y sobre garantías procesales, las que estamos viendo en el país. Entonces, me parece adelante. Muy acertado y adecuado, Andri. Muy buena tarde para ti, para Alejandra, para los televidentes de Todo Noticias. Saben que en el mundo se estima que hay por lo menos 10 millones de personas que están en prisión preventiva. Guatemala, de los 24,000 y pico de privados de libertad, más de 12,300 están en situación de prisión preventiva contra 11,000. Es decir, cuando hablamos de la tortura en los temas de prisión preventiva para países como el nuestro, hablamos de que desde el momento en que las personas ingresan a la cárcel empiezan a sufrir ciertos vejámenes, y estos vejámenes se dan a cambio, por ejemplo, en las cárceles guatemaltecas, de la denominada talacha. Es decir, no te va a pasar nada si pagas a cambio de esto, a cambio de lo otro. Luego, pues obviamente tenemos que hablar de las garantías que tú mencionabas, Andri. La Constitución dice en sus artículos 13 y 14 que fuera del tema de la presunción de inocencia, la prisión preventiva debería ser la última ratio, es decir, la última de las medidas. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Puedes estar ligado a un proceso, puedes estar investigado, pero con medidas alternativas y sustitutivas. ¿Por qué? Porque, y ya con esto concluyo este preámbulo, porque en este caso específico del doctor, el exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por cierto, ligado al caso de Ixpisa, en prisión preventiva desde el año 2015, 3 años donde todavía no se ha llegado a la tercera fase del proceso penal, juicio oral y público, empezó a padecer. Primero, fuera de sus padecimientos normales en cuanto a lo que es el tema del azúcar en la sangre, una depresión alta. Saben ustedes que estuvo de alguna manera internado por algún tiempo durante estos 3 años en el Federico Mohr, donde mejoró un poco, pero nunca los jueces que están contralores de su proceso le creyeron, digamos, fehacientemente de la gravedad de su estado. Ese es el preámbulo para este tema. Claro, de hecho, Luis Mérida, el abogado de Jesús Oliva Leal, que fue la persona, el sindicado que se ha quitado la vida, solicita medidas sustitutivas a la jueza y lo hace aduciendo que su cliente padece de problemas psicológicos. La jueza responde con una evaluación por parte del INASIF, y era el INASIF quien debería determinar cuál era la situación de esta persona. Ahora, ¿qué pasa con todo este proceso? Se le está dando la razón entonces aquí, tanto al cliente como al abogado. Sin embargo, la jueza no quiso creer y lo envía directamente al INASIF. Correcto, Alejandra, se le está dando la razón a la mala costumbre que tienen nuestros jueces de utilizar excesivamente la prisión preventiva. Saben que en un estudio que hace la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, nosotros como país aparecemos obviamente bastante mal ubicados, porque la costumbre acá, lamentablemente, y la costumbre se vuelve fuente de derecho en Guatemala con los jueces, es de que ante la duda
te mandan o te dictan un auto de prisión preventiva. La neuropatía que este médico desarrolló durante estos 3 años de encierro, que nunca se logró probar, por cierto, si era o no culpable, estaba ahí por haber sido parte de la Junta Directiva ¿Cuántos han del ICS? fallecido en una prisión preventiva? O sea, podemos mencionar nombres de aquí, de casos recientes. Correcto. Ni siquiera haciendo... No es el primero, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entonces, Talamonti, entonces no contamos con garantías en este tipo de casos, ¿no? Porque hay una garantía procesal que debería, valga la redundancia, pero a propósito lo hago, de garantizarle a la persona que está en un proceso a tener una vida digna, una vida de los derechos humanos, de que la Constitución nos ampara. Diste en el clavo, Andri. Respeto primero a las garantías procesales, a las garantías constitucionales y a los derechos individuales. Léase, derechos individuales es igual a derechos humanos. ¿Qué pasó aquí? Bien, gracias como siempre, ¿verdad? Esto, Andri y Alejandra, se empieza a constituir en algo grave. Esta es la injusticia del sistema de justicia guatemalteco. Es decir, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta del colapso que tenemos? Mira, yo no digo que no quede ligado a proceso, pero que se le aplique a él o a cualquier otra persona, si así lo amerita, medidas alternativas. Es que hemos hablado hasta la saciedad aquí con Alejandra y contigo de el control los telemático. Brazaletes, control... o sea, hay tantas maneras de ligar a alguien a proceso sin llegar a la prisión, pero es increíble que se llega a una prisión o se llega a un hospital psiquiátrico, ¿no? Como el Federico Mora, o las prisiones ya que ya sabemos, y ahí se abandonan a las personas. Claro, es increíble. Sin duda es lamentable, por supuesto. Ahora bien, la familia de esta persona podría accionar en contra de la jueza por no haber autorizado que se le diera un tratamiento oportuno, que se pudo evitar, se pudo prevenir. Él está mostrando indicios de comportamientos suicidas, lo estaba haciendo. En este caso, el abogado lo dice, la jueza solicita medidas sustitutivas, se le niegan, es enviado directamente al INASIF, quien iba a determinarlo. Ahora la familia podría tomar acciones en contra de la jueza. Eso va a ser lo más lamentable, obviamente, para la familia, pero lo más lamentable, ojo, para el pueblo de Guatemala, y explico por qué. En primer lugar, una neuropatía como esta no se desarrolla en un instante o de un día para otro. Este es un proceso. Entonces, si ya había estado durante su prisión preventiva en el Federico Mora, es porque de verdad estaba mal, fuera de otras enfermedades. Esto es indiscutible. Ahora, ¿qué pasó con el informe del INASIF? Lo desconozco, no lo he tenido a la vista. Pudo haber dicho que existía o no existía esta neuropatía. ¿Qué pasó con la decisión de la jueza? Pues tampoco la conozco porque no soy parte procesal. Esto ya lo tendrán que ver las partes procesales. Sin embargo, lo que sí es seguro es que vamos a ser demandados internacionalmente, penalmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y usted, y tú y yo con nuestros impuestos vamos a terminar pagando. Y recordemos que hace poco tiempo se realizó una manifestación en donde familiares de estas personas que estaban siendo procesadas exigían el cumplimiento de los derechos humanos de ellos y que también se les dieran medidas sustitutivas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hubo una voz previa, hubo solicitudes previas a esto y está bien, una medida sustitutiva, pero se estaba justificando por qué se estaba pidiendo. ¿Será que es tardío el proceso? Si la jueza quizás siguió el proceso correspondiente, lo envía a INASIF, pero estamos hablando que para INASIF lo evaluara, quizá eran meses en lo que daba la resolución, iban a ser otros meses. Y después el permiso para que salga. Y luego el permiso iban a ser otros meses, entonces estos procesos se alargan demasiado. Y te mueres. ¿No será que si en el primer momento en el que piden esta solicitud al INASIF es de hacerlo en 3 días hábiles? Por eso, Alejandra, Andri, cuando me pidió que hiciéramos un preámbulo, hay un aletargamiento era muy acertado, así. Ese aletargamiento cae en la tortura, porque el hecho de que no puedas tener acceso, está bien, estás privado de libertad, ¿qué se puede hacer? Es una orden judicial. ¿Existe el término tortura judicial? No. Existe el término tortura, y la tortura, recuerden que es uno de los 5 delitos de lesa humanidad que no prescribe jamás. Y además recordemos una situación, cuando en la doctrina, es decir, en la teoría, se dice que el Estado es el único que puede violentar los derechos humanos de un ciudadano, aquí lo estamos viendo, a través de un sistema de justicia, de un sistema judicial inoperante, lento y que no se da cuenta de estas alertas tempranas, pues una en este caso, porque Andri lo decía, ¿verdad, Alejandra? Cuenta? Mueren. O no se quieren dar cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en Guatemala, Andri y Alejandra, lo que hay en los jueces es una mentalidad inquisitiva, la mentalidad antigua, es decir,
no me importa, que la gente se vaya a la prisión preventiva, no un sistema acusatorio en el cual la inmediatez procesal, el yo conocerte, y si tú eres una persona que puede garantizar que no has tenido problemas con la justicia, ponerte cualquiera de las otras medidas alternativas sustitutivas para que desde tu casa sigas el proceso con la vigilancia del caso, esto parece que no existiera en Guatemala. Claro, pareciera que no existiera en nuestro país. Ahora, para contextualizar, sí. ¿Qué es específicamente una prisión preventiva? Para que los televidentes que nos están sintonizando comprendan qué realmente está sucediendo. ¿Qué es una prisión preventiva? ¿Cómo funciona una medida sustitutiva? ¿Y en qué momento se puede otorgar una medida sustitutiva? Te digo, conforme a la ley penal y constitucional y derechos humanos en Guatemala, la prisión preventiva, lo decíamos, es la última de las opciones mientras tú estás investigando a alguien que se sospecha que cometió un hecho ilícito, es decir, un delito. Y yo quisiera recalcar eso, la última. La última. Aquí se hace la primera. Y en la primera. Es la primera de las decisiones de los jueces. ¿Y cuándo se aplica, Andrea y Alejandra? Cuando el delito primero es de una gravedad inmensa. Por ejemplo, una violación, narcotráfico, asesinos. Para ellos, obviamente, no existe esta medida porque la peligrosidad social es muy alta. Pero cuando tú eres una persona de arraigo, es decir, una persona que no ha tenido problemas con la justicia, con la ley, que puedes demostrar que trabajas aquí, que vives acá, que tus antecedentes penales y policíacos han estado limpios de por vida, la ley lo que dice es de que si te tienen que dejar ligado a proceso, quedas con arresto domiciliario o con la obligación de firmar cada 15 días o cada mes un libro o con los brazaletes de control telemático si existieran y se aplicaran o con una caución económica que la gente llama fianza, es decir, con una cantidad de dinero para tener ese derecho al arresto domiciliario. Eso es lo que Talamonti, aplica. yo quisiera... en todos los casos. Claro, gracias por la aclaración de todo esto que te preguntaba Alejandra sobre la prisión preventiva. Yo quisiera retomar tus palabras de hace unos 3-4 minutos. Por favor. Tú hablabas de demandas internacionales. Correcto, Andrés. Ok, la pregunta es, ¿prosperan? Sí, prosperan y mucho. ¿Cuáles son los resultados? A ver, te digo uno, por ejemplo, y esto se recordará a muchos guatemaltecos de cierta edad como yo, por ejemplo. En el año 1996 se ejecutaron las últimas personas por fusilamiento. No fueron los últimos que se les aplicó la pena de muerte, pero por fusilamiento, que fue tan televisado, tan publicitado. Sí. Bueno, ellos eran 2 asesinos confesos que a una niña de 3 años la tuvieron 3 días, la violaron, la destazaron, por llamarlo de alguna manera, y confesaron si nosotros fuimos. Pero sus familiares nos llevaron, como no se puede aplicar la pena de muerte en este caso, a una demanda internacional y tuvimos que pagarles, porque es con tu dinero, el Estado no produce nada, es nuestros impuestos, tuvimos que pagar $1.7 millones para estos familiares de los asesinos. Así es, y así funciona, y así año con año somos condenados. Pero si hablamos del orden de los procesos, podemos decir, a esta jueza el abogado le solicita una medida sustitutiva, aduciendo que tiene problemas psicológicos. ¿Qué debe hacer la jueza? Enviarlo directamente al ente estatal que se dedica a este tema, que era el INASIF. Y lo hace entonces correctamente, porque era el INASIF el que tenía que dictaminar cuál era el estado de salud de la persona y si sí o no ameritaba una medida sustitutiva. Pero hablemos entonces de los tiempos. ¿Cuánto tiempo iba a durar este proceso? Porque ahora estamos lamentando un suicidio. Y esto es bueno, gracias por la pregunta, Alejandra, porque estas cosas son inmediatas. Cuando hay un vejamen para alguien que está privado de libertad, hay recursos que se pueden interponer inmediatamente que deben conocerse y resolverse en no más de 24 horas, como una exhibición personal, por ejemplo. Y entonces se apersona, por ejemplo, el INASIF. Y es evidente que aquí hay una cuestión como una resolución gallo-gallina, clásico del sistema de justicia guatemalteco, porque en un determinado momento sí lo dejaron salir para la neuropatía mental que hablaban ustedes al Federico Mora, pero luego lo regresan, es decir, como que te creo y no te creo. Entonces, no se le dio seguimiento. No se le dio seguimiento y es evidente que esta persona, como muchas otras, necesitan estar, privadas de libertad, pero en un hospital. Hospital que, por cierto, no tenemos para privados de libertad, esa es otra cosa, ¿verdad? El tiempo se nos ha terminado, ha pasado muy rápido. Sí. Y para sus conclusiones, recomendaciones en este caso quizá a los jueces, quienes son los que toman estas decisiones. Correcto. Y también a las instancias involucradas
para agilizar los procesos? Las recomendaciones creo que van a ser dos y muy puntuales. El informe contra la tortura de las Naciones Unidas nos lo dice claramente a países como Guatemala. Primero, no hacer tanto abuso de la prisión preventiva, porque bien lo decía Andri Carías, esa es la última de las opciones que se debe tomar, y respetar eso, porque son garantías constitucionales, procesales y de derechos humanos. Y luego también trabajar en el sistema de justicia y el sistema penitenciario, porque esa reforma es tan urgente que ya vemos que los privados de libertad nunca se llega a determinar si son culpables o son inocentes y se están muriendo, suicidando, quitando la vida o haciendo cualquier otra cosa. Andri, Alejandra, es una vergüenza esta injusticia de nuestro sistema judicial. Gracias por habernos acompañado, Julio Talamonti. Que te vaya bien. ¿Vas a dar clases? Hoy no. ¿Sí? ¿No? Hoy no. Buenísimo. Entonces, a seguir estamos en proyectos del pastel de nuestra productora Paola Pons. Feliz cumpleaños a Paolita, ¿verdad? Así es que, bueno, te despedimos y Gracias. continuamos aquí en Todo Noticias. Continuamos.